APAC presenta, con el apoyo cultural de Tradiciones para el Mañana, Federación Ginebrina de Cooperación. Bajo un mismo sol. Kallaripanchi Mashikuna, bienvenidos a Rimari. Hoy tenemos para ustedes nuevas expresiones en quichua. Primero, Causangiracho, una expresión que se utiliza cuando dos viejos amigos se encuentran después de mucho tiempo. Causangiracho, en castellano equivaldría a algo así como ¿has vivido? ¿Todavía sigues con vida? Causangiracho. Y ante la expresión causangiracho, usted puede seguir la corriente y responderle de manera jocosa a su amigo mencionándole Yachanguica. Yachanguica viene a ser algo como, ya sabes, claro que sí, por supuesto. Ahora que conocemos causangiracho, Yachanguica, vamos a utilizarlas en nuestras conversaciones con amigos y familiares. Recuerde que la diversidad cultural enriquece en Rimari. Kikingunaka, bajo un mismo soltami rikuna hupangichi. Aquí ahorita estamos en el recinto de las golondrinas, en el barrio 18 de septiembre. Mi actividad es la costura, toda la vida he vivido de eso. Yo vivo aquí más de 36 años. Yo vine aquí cuando no había luz, no había puente, se pasaba por canoa, después por una gabarra. Soy de aquí de las golondrinas. Soy la presidenta de la coordinadora de mujeres La Golondrina. Somos un grupo de mujeres que nos hemos asociado para realizar emprendimientos, para reunirnos. Nosotros estamos realizando las actividades tenemos un taller de costura, de gastronomía, también tenemos el taller de chocolate. El grupo es uno solo, Las Golondrinas, pero de ahí se comenzó a dividir en subgrupos a lo que más son afines. Primeramente fue, bueno, las del chocolate ya han estado siempre, pero también están en el grupo de Las Golondrinas y ya están legalmente, entonces están trabajando, de ahí se armó el grupo de costura. Soy la presidenta del grupo de costura y pertenezco al recinto Las Golondrinas. Bueno, ahorita estamos confeccionando pantalones para mujeres en tela licra. Hacemos diferentes modelos, tanto para adultos como para niñas, jovencitas. Como le explicaba entonces aquí, porque no todas saben coser, entonces se ha hecho de dividir dos grupos. A ver, las que no saben coser hasta que vayan aprendiendo, porque todas tienen que aprender. Entonces, para que todas tengan su trabajo, ellas venden, exponen en sus vitrinas, las que tienen negocio, porque hay algunas que tienen ventas de ropa, entonces exponen en sus vitrinas. Otras, en cambio, avisan a las amigas, a los vecinos, publican por las redes sociales y sí les ha dado resultados, están vendiendo. Ahí estamos. Aquí sí hay un poco de machismo en Las Golondrinas. Hablo hasta por mí mismo, que las así son muchas también aquí, entonces eso también ha sido que a veces yo les entiendo, a veces también ellas quieren, pero los maridos muchas veces no les dejan salir, son pocas, que no hay ese apoyo, ese empuje.
Bueno, yo soy una persona todóloga, me considero así, porque a mí me gusta de todo. Yo hago manualidades, costura, cualquier cosa que me guste de hacer con las manos, yo ahí estoy. Me gusta aprender, porque sé que los conocimientos que hoy recibo me van a servir en el mañana. Ese es el fin, de que haya, dar fuentes de trabajo y nosotros salir al aire, decir, vea, en Golondrinas hay este grupo de mujeres que está trabajando, entonces ese trabajo no se vaya para afuera, sino que se quede aquí. Esto no tiene límites, no porque somos de Imbabura no les abrimos espacio, nosotros abrimos espacio al que quiera unirse. Somos muy solidarias, cuando haya habido algo tratamos de hacer algo por ayudar a esa persona también, ese es otro fin también de nosotros. Entonces ya les digo que este es un espacio amplio, que mientras más para nosotros es mucho mejor. Kikinkunaka, bajo un mismo soltami, rikuna jupangichi. La cultura Don Telmito, buenas tardes, ¿cómo está? Bien nomás, ¿y usted cómo ha estado? Muy bien, muy bien. Hola, mijita. ¿Qué? ¿Mudita es? No, don Telmito, discúlpeme. Ya. Hasta luego, hasta Tienes que luego. saludar. Estos guapritos de ahora, qué bestia sí. Cuéntame, para ti, ¿por qué es importante el saludo? Para empezar a tener una interacción con las personas. Para hacer amistad más que todo. Un estrechón de manos, obviamente, es una cordialidad también. Es parte de la educación que nos han dado nuestros padres. ¿Tú ves que en las calles la mayoría de la gente saluda o ya no saluda? Pues hay algunos que sí saludan, la verdad, pero son muy pocos. ¿Y cómo se siente cuando no le saludan? Para mí me siente lo mismo, me da. Si me saluda, saluda. Si no me saluda, con tal de que yo me llevo con todos y acabó. No me siento mal cuando no me saludan. Pero sí, estando en una parte de que alguien llegue y no diga nada, sí me asusta. Al no ser correspondido sobre el saludo, entonces prácticamente no hace sentir fuera de la sociedad. Ver que se cruza de la nada es súper raro. Sí. Y es decepcionante. Aunque las personas a veces no cogen el saludo, dice que Diosito Jesús que acepta el saludo que estamos saludando. ¿Quiénes son la mayoría de personas que no saludan? ¿Qué sector? ¿Qué edades? Empezando por los más jóvenes, digamos, es drástico. Prácticamente lo que es urbano. En el sector rural es más cálido el apego, esta interacción social es más cálida. Vuelta aquí en la ciudadanía, hay veces que personas que te conocen se hacen los locos. Sí. Hola Anita, buen día, ¿cómo estás? Quizá hemos olvidado transmitir el saludo con el método más eficaz, que es el ejemplo. Cuéntame ahora, ¿por qué crees que estas personas tengan esta actitud de no saludar a sus semejantes? Digamos que porque por interacciones se creen un poco más que otras personas o dicen, no, literal, yo no saludo, a mí me saludan. Ellos ya se creen, no sé... ¿Qué será? Los divinos. Ya no tienen ese calor de salir, comunicarse, conocer, ni en las mismas familias creo que ya se conocen ahora en la actualidad. Yo pienso que debe ser por el occidentalismo, la verdad. O sea, esta cultura en verdad ha hecho más que unir, separar a la gente. Bueno, la importancia del saludo radica en poder generar una cultura de paz entre los seres humanos y asimismo poder hacer sentir al otro como parte de un conjunto. ¿Usted dónde cree que se aprende el saludo? ¿En el hogar o en la escuela? No, todas normas morales, valores, etcétera, es en la casa. A mí me enseñó mi mamá y en la escuela. Yo tenía tal vez mis 4 años por ahí y cada vez que yo estaba con ellos y asomaba algún conocido era de ley. ¡Ey, saluda, me decían! Supongo si yo entraba sin saludar. Se iba a la visita, más luego ya nos decía, ¿por qué no saludaste? Y con lo que nos daba, pues con el correa, con lo glacial, lo que sea. Pues así era antes, ¿no? Nuestros padres nos inculcaban todos nuestros valores, principalmente el saludo, ya sea a la buena o a la mala. Cuéntame tú, ¿qué formas nuevas has visto de saludar en la sociedad?
Digamos que ahora simplemente con el puñito en la mano. O si no, agarra con la pierna, ¡pum! Te pone en la otra pierna. Me gusta saludar así, como que diciendo, hey, ¿qué más? Así de cuadra a cuadra. Prácticamente por palmadas en las manos, todo eso. ¿Y tú cómo ves esas nuevas formas de saludo? No es lo mismo que tener una conversación así, ¿no? Dependiendo el respeto, prácticamente a los, digamos así, a los ancianos, no se va a saludar, habla mi pana, todo bien, un saludo, no. Siempre, caballero, buenos días, buenas tardes. Por no saludar, a uno ni trabajo no le dan. Debería haber esa unión, ¿no? Esa unión de que tal vez pertenecemos a la misma tierra y el mismo hecho de vernos, o sea, tal vez podría decir, ¿qué tal? Un hola, ¿qué más? Claro. Pienso que no está de más, ¿no? Y finalmente saludemos a todos, pues por eso no se nos van a caer los dientes. Kikingunaka, bajo un mismo soltami rikuna hupangichi. Muy buenas tardes, estimados amigos. Estamos en el programa Opus Runas por medio de APAC TV. Les cuento, este programa es especial porque estamos cerrando un ciclo ya de Opus Runas en el cual hemos conocido personajes importantes en el ámbito musical. Las costumbres y tradiciones. Quiero hacer la cordial invitación a nuestro querido invitado. Muy buenas tardes, querido amigo. Muy buenas tardes, mi estimado Francisco, y también pues el abrazo y el saludo para toda la gente que nos ve. Yo soy Eddie More, el color de la música, y pues soy de la provincia Verde, Cantón San Lorenzo del Pailón. Me gustaría conocer cómo era su infancia, dónde vivió su infancia. Bueno, como le dije, soy de la costa, y pues mi infancia más la viví pues en el campo, en el pueblo. Yeah. Y pues de ahí nacen muchas cosas. La música mismo nace de ahí porque mi padre y mi madre pues eran músicos y mi papá pues tocaba la guitarra, mi mamá cantaba. Era una persona muy alegre, muy carismática. Y pues en los tiempos de muy atrás, ¿no? Usted debe conocer que bueno, existían cómo se ponía la música, ¿no? Cómo escuchábamos la música. Habían las radiolas y luego pues hacían pues las fiestas con guitarra. Yeah. Las fiestas en el barrio, las fiestas en la casa con guitarra, y era algo muy maravilloso. Ajá. Sí. Yo de su persona veo que usted es muy alegre, muy espontáneo, muy vivo, muy cálido. ¿Es así también la zona donde vivía? ¿En su infancia era así? ¿Son todos así en su comunidad? Por lo general, sí. Creo que es la confianza, ¿no? De pronto, en estos tiempos era un pueblo muy chiquito, entonces la confianza, la hermandad, el convivir, que pues nos llevábamos bien, ¿no? Por eso a mí se me ha quedado hasta ahora de esta palabra vecinos. Yeah. Se utilizaba mucho y pues la seguimos utilizando muchas personas. Entonces, por lo general, pues de donde vengo todos somos así, un poquito libres, descomplicados, pero sí con esa alegría, con esa chispa, con esa sandunga, digo yo, ¿no? Sí, no, qué bonito. Nosotros tenemos, o todos hemos tenido a alguien, un personaje en la comunidad que nos inspira algo. Tal vez en su comunidad, cuando era pequeño, había alguien que inspiraba a lo que es el canto o el arte musical. Había un señor que pues tocaba la marimba, aún sé que está con vida. Debe conocer el Papá Roncón, no vivía justamente ahí, pero vivía en otro pueblo. Entonces, ahí mismo en mi pueblo, los grupos que existían en ese tiempo, Berejú, donde se bailaba pues este folclore, ¿no? La marimba. Entonces sí, siempre pues nos inculcaban esas cosas, ¿no? Esas cosas
positiva, la música, el trabajo también. Nosotros, bueno, yo me acuerdo que me encantaba trabajar. Yo creo que es como donde se críe, como uno le vayan enseñando nuestros padres, ¿no? Y pues no era nada malo. A mí me gustaba trabajar, vender cosas, hasta ahora lo hago. Soy artista, pero también me encanta cocinar, entonces no me hago problema. Es por eso que cuando uno nace en este ambiente, se le queda eso. Pues. Claro. Entonces, de ahí viene el color de la música, y el color de la música no es solamente música nacional ni pasillo. Por eso hacemos de todo, somos multifacéticos, porque la música realmente me la inyectaron nuestros antepasados. Sí. Luego cuando ya uno se va criando, ¿no? Y formamos un grupo, Nuevo Son, donde fui el director musical, sin tener pues nada de estudio, solamente cuando uno tiene la chispa adentro, las cosas se dan, las cosas quieren salir. El autoestudio es muy importante, es lo que he hecho, pero eso está ahí, adentro. Entonces ya hicimos el Nuevo Son, donde hacíamos mucha salsa, y pues dije, yo quiero ser pianista. Escuchaba mucho al grupo Galé, grupo Nietzsche, y yo quiero ser pianista. Y lo fui, ¿no? Con mis falencias y todo, fui el director. Y luego me tocó venir acá a Imbabura. Acá cambiaron las cosas. Acá llegué y pues ya fui bajista. Bajista y guitarrista. Pero claro, también tocaba el piano. Y después ya, cuando pasé por muchos grupos, sucede que en una de las orquestas que yo trabajé, África Banda, no sé si has escuchado, esta orquesta primero se llamó África Mía, que formamos con el señor Willinson, ustedes lo conocen. Sí, y luego pues nos separamos y formamos África Banda, y en cada intervención de la orquesta siempre hay un receso. Y pues ahí yo cantaba mis vallenatos. Y de ahí fue surgiendo la cosa, el nombre, hasta que llegó un manager, me escuchó y dijo, trabajemos. De ahí ya nos hicimos pues ya prácticamente cantautor, porque yo tengo muchos temas inéditos. Claro, como músico tiene oído y memoria de los ritmos. ¿Qué ritmo cree que identifica a su cultura en su zona? El folclore nuestro, la marimba, que claro, hay algunos ritmos, ¿no? Hay el currulao, hay el andarele, hay el otro es... Bueno, hay algunos ritmos. Y dentro de eso, al lado de la marimba, me supongo que no debe de faltar la percusión. Ahí está el cununo, el bombo, aquí le llaman como güiro, ¿no? Sí. Pero es una cosa que no me acuerdo. Sí, que exacto, no me acuerdo bonito. Tipo maraca, pero es otro nombre. ¿En qué momento decide tomar, no sé si profesionalmente o apunta a direccionar su vida ya a lo que es el arte? ¿En qué momento toma esa decisión? Don Jesús Ramos, le agradezco mucho, y pues él también mucho tiempo me acompañó en mi carrera musical. Dijo, oye, tú tienes talento, te voy a llevar a Imbabura. Y aquí me encuentro que me trajo don Jesús a una orquesta, no sé si conocen, no sé si se acuerdan de don Gonzalito Vinuesa, tenía la orquesta Los Tiempos. Y luego pues trabajé con la orquesta tropicana del señor Marco Loma en San Roque. He tocado con el Combo Tropical, con Unión Latina, con casi todo, ¿no? Pero trabajé de fondo con Marco Lomas. Íbamos a muchas comunidades, trabajamos muchos años, me convertí en bajista, y era pues también un poquito, porque bueno, vine con otro estilo de tocar el bajo. ¿Usted ya era bajista o le tuvo que aprender a tocar? Aquí tuve que hacerme bajista. Porque cuando vine era guitarrista y pianista. Y ya me probaron en el piano, dijo, ya chévere, y por la amistad también vamos a trabajar. Listo. Y ya comenzamos en las comunidades, y todas las costumbres, y todo era raro. Pero lo más raro era el frío. Oiga, yo me congelaba, ya no aguantaba yo el frío. ¿A cuánto tiempo, en qué momento dijo, chuta, ya esto está de más? Esto está de más. ¿Al mes, a los 2 meses? Yo creo que sí pasó algún tiempo así con esa sensación molesta, ¿no?
Bueno, en el sol, pues, en el día podía salir al sol y calentar. Pero las tocadas son más en la noche. En la noche, imagínate. Y estas tocadas no eran pues 1 hora. Hasta 15 horas. Y eran viernes, sábado, domingo, lunes. No había horario, pues no sé si se acuerdan. Sí, aquí el que tiene plata, 8 más. Sí, 1 horita. 1 hora más, taita servicio, 1 hora. Y aprendido también taita servicio. Claro, y en ese tiempo cantábamos Achimamita Kumari, ¿sí se acuerdan? Sí, claro. ¿Cómo? Guarmita Macangapa Yaliju. Entonces, ahí aprendimos algunas cosas. Conseguí también muchos amigos porque como tocaba el bajo y lo hacía diferente, ¿no? Claro. Lo hice siempre diferente. Entonces ahí conocí muchos amigos, hicimos amistad. ¿Cómo te relacionas con nuestra gente? ¿Qué tal te has llevado con ellos? Yo diría que excelente, porque desde que pues comencé con las orquestas, entonces ya hice mucha amistad, y ahora en lo artístico igual. Yo he hecho producciones por el hecho de trabajar acá también en la banda. Entonces es una cosa muy, muy bonita. Yo tengo excelente, me llevo muy bien. Y estás ya como en casa, ya estás a gusto. Como en casa, porque aparte de eso, ¿no? Aparte de la personalidad, aparte de lo que... También tenemos algo que compartir, pues nuestra tradición, no son las mismas, ¿no? Pero nuestra historia de pronto se parecen y pues nuestras costumbres tampoco son las mismas, pero también tienen esa riqueza, cada una tiene esa riqueza y el hecho de ser pues de estas etnias nos abrazamos más. Sí, yo creo que históricamente nosotros hemos sufrido de la misma manera. Exacto. Hemos sido pueblos oprimidos que de alguna forma ya nos hemos librado y tenemos propia voz y propia decisión de saber, de encaminar nuestra cultura o nuestra sociedad. Correcto. Sí, y hay otra cuestión ahí. Al relacionarte miré una foto con Ñanda Mañachi. Tal vez conoces Ñanda Mañachi, ¿has escuchado la música de Ñanda Mañachi? Sí, claro que sí. Ellos son de Peguche. Sí. Claro, sí me he llevado bien con el director, o no sé, el dueño no, o el director. El director, el dueño. Ya, pero sí me he llevado bien, hemos conversado, me parece excelente. Y yo creo que a la final tú también topaste rítmicas nuestras, ¿no? Porque como dices, en la orquesta tienes que tocar... Muchas, claro que he tocado, a veces he cantado, he compartido. ¿En Quichua? Bueno, las pocas palabras que aprendí, ¿no? ¿Te sabes alguna canción en Quichua? Bueno... no enteras, pero por ejemplo, en uno de mis en vivo hicimos pues el Antonio Mocho Machasca Yaliju, Antonio Mocho Machasca Yaliju, Guarmitama Cangapa Yaliju, Guarmitama Cangapa Yaliju. Su primera producción, ¿dónde sucedió? Su primer estudio. En Medellín, Colombia. En Medellín, Colombia hicimos el vallenato Qué Manera. Y pues es una canción pues que realmente le hice a mi hija, ¿no? Pero luego allá en Colombia me dijeron, bueno, hay que cambiarle un poquito porque la canción hay que hacerla general para que el público la pueda coger también para ellos. Y la hicimos, y pues es un vallenato, sí, muy, muy, muy bonito y bien producido. A gusto, ¿no? Sí. Después de ahí en adelante, ¿sus producciones la ha hecho solo en Colombia o también ha llegado a conocer estudios por acá, por Ecuador? Sí, también. Bueno, 2 producciones prácticamente he hecho en Colombia, que es el vallenato Qué Manera y la salsa Desilusión. Pero de ahí las otras producciones hemos hecho aquí, claro, Cundí, que es una bomba que quise pues mostrar a nuestro público y resaltar nuestra cultura, y hablo de nuestra cultura. Sucede que yo trabajo en la banda del municipio de Otavalo y ahí tengo muchos compañeros, pero uno de ellos siempre cuando yo llegaba me decía, Cundi, sandaco, papaco, mamaco, y yo pensaba que él me estaba molestando, pues, o burlándose, ¿no? Hasta que un día le digo, bueno, ¿y qué significa eso? Pues? Me comenzó a contar de esta historia que Cundi es un cántico, es un arrullo para los niños, Cundi. Y luego fui investigando un poquito más con Diego Zambrano, que también es mi compañero indígena que trabaja en la banda. Sí, le conozco. Y de ahí me puse a hacer la letra, Las costumbres y tradiciones de los pueblos son maravillosas.
es tesoro invaluable, es la esencia de nuestro existir. Nuestra gente es valiente y también muy competente. Todas las etnias son diferentes, pero al final somos parientes, pues. Qué bonito. Ya, entonces, Qué bonito. así nació, pues, así investigando un poquito, y en una parte que hace, pues, como percusión en bomba, le meto, saranda cu papá cu mamacu, ahora sí pues, como no pues, saranda cu papá cu mamacu, vamos a bailar. Entonces, así nació Cundi Cundi y quise hacerle, pues, con nuestros hermanos, pues. ¿Se puede anhelar algo bueno con el arte en Ecuador? Yo diría que sí se puede vivir de la música, pero hay que trabajar mucho. Es ser conocido y vivir decentemente de la música. Es muy importante tener ritmo y tener afinación, ¿sí? Pero a la gente lo que le gusta es la esencia que uno lleve, que uno transmita. Entonces, yo le diría que primero sea auténtico, le diría pues que esto no es fácil y que tiene que luchar. Yo creo que el repaso es el mayor secreto, ¿no? Sí. Con lo que está produciendo en estos momentos, ¿cuál es la labor que está ahorita realizando como artista? Bueno, nosotros estamos ahorita produciendo una canción que se llama Nunca Pensé, y es ritmo cumbia, ¿no? Una cumbiecita diferente, pero muy bonita, y pues ya está próximo a terminar la producción para ver si ya le lanzamos este tema, ¿no? Y en eso estamos, ¿Que ya terminó el tema o todavía se está produciendo eso? No, el tema ya está producido, lo que estamos esperando ahorita es el video. El video. Ajá, el video. Perfecto. Mi estimado Eddie, mira, ha sido para mí un gustazo. Muchas gracias. Simbólicamente ha sido para mí un excelente cierre de temporada con lo que es el Opus Runas. Ya, uno, primeramente, te felicito. Muy bonito trabajo, muy profesional, todas tus producciones, por eso te decía que miro que están muy bien meditadas, muy bien calculadas, bien hechitas, se mira que hay un orden, hay una disciplina, como se dice. Gracias. Y te felicito por tu trabajo. Te felicito por tu trabajo y lo otro es que me ha dado mucho gusto conocerte. Yo te miré cuando estaban tocando con la banda. Y como dice, tú brillas, ¿ya? Y es muy bonito tener la oportunidad de conocer un personaje que tiene su luz propia, es original, ¿ya? Y sí, gracias. nada, y miren, aquí sin nada, les han hecho suspirar y a mí me ha impresionado, ¿no? Nada, pues mi amigo, quiero estrechar la mano, muchas gracias, un gustazo en conocerte, Dios quiera que nos volvamos a topar nuevamente y disfrutar de tu música cuando acomodemos esto mejor en vivo y nada, pues degustar de tu música. Muchas gracias, Francisco, muchas gracias a ti y a toda la producción, a APAC TV, a Opus Runa y a todo el público que siempre pues, nos brinda su tiempo y su cariño. Así es, mi amigo. Nada, yo de mi parte les abrazo mucho, les agradezco por haber sido parte de Opus Runa esta tarde y hasta una próxima. Que pasen una bonita tarde. Las costumbres y tradiciones. Uy, ay, ay, ya,